Buenas tardes a todos, especialmente a los estudiantes del nivel de educación secundaria, a quienes está dirigido este proyecto. Es un proyecto que surgió en el 2022 y para nosotros, los que integramos la comunidad Montoya, que formamos docentes para este nivel, es un gran orgullo este proyecto porque implica avanzar en el camino de la formación docente. Así que bienvenidos a los estudiantes del secundario, bienvenidos a los estudiantes de práctica 3 y de residencia, de las carreras involucradas, de letras, de historia, de geografía, de filosofía, las carreras fundacionales del Instituto Montoya, y este año también se suma la carrera de artes. Esta es la quinta edición. eh, es un proyecto que comenzó en el 2022. Es un proyecto que busca indagar en la identidad regional, en la identidad de la sociedad regional. Es decir, que nosotros pretendemos que nuestros docentes acompañen a los estudiantes a reflexionar acerca de quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es la huella de la identidad regional, buscar construir conocimiento situado desde esos lugares en los que pertenecemos, en los que en- queremos que miremos con, como decía el otro día Mario Bortoluzzi en la capacitación, mirar con asombro aquello que aparece en nuestra sociedad regional para descubrir cuáles son esos rasgos, cuáles son las huellas de la identidad. Este quinto certamen tiene como tema la cultura regional transfronteriza a través del arte. Este, Cada año nosotros vamos proponiendo una línea de reflexión, una línea de trabajo, y este año justamente es indagar cuál es la identidad regional a través del arte. Este es un taller en donde nosotros queremos que quede claro qué tienen que presentar los estudiantes del secundario que van a participar de este quinto certamen. Entonces, no sé si querés agregar alguna cosa más, Patricia. Simplemente saludar, darle las gracias a todos los que están conectados. A mí me está tocando en este momento darles la admisión y veo con mucha alegría que son 28 los que están conectados en este preciso momento. Hay imágenes muy lindas, si ustedes nos pueden compartir las pantallas, porque veo, por ejemplo, que hay un grupo de estudiantes que nos está viendo a través de, y creo yo, de un cañón o de una pantalla, se los ve ahí muy atentos, y la verdad que tal como dijo Jackie, este proyecto que tanto nos enorgullece, nos emociona, va tomando forma solo con ustedes. Esto no sería lo mismo si ustedes no están ahí del otro lado compartiendo sus inquietudes, prestando atención a lo que con la profesora Jacqueline intentamos ofrecerles y orientarlos para la construcción de los proyectos. Veo que también está nuestro querido coordinador, el profesor, el Justo, doctor de geografía, Sergio Páez, justo bienvenido. estaba por decir eso porque lo veía ahí si nos quería saludar. Sí. Sergio. Bueno, muchas gracias, Patricia, Jacqueline, por estar. Bienvenidos a todos los estudiantes que nos visitan de la ciudad de Posadas, y también tengo entendido que hay gente que se conectó del interior a este gran proyecto, este querido proyecto en Bolleret Cultural 2026, como bien expresó Jacqueline Márquez, bajo el tema convocante de esta quinta edición,
la cultura regional transfronteriza a través del arte y seguramente va a ser una jornada productiva con todo lo que nos van a comentar y enseñar la licenciada Jacqueline y la especialista Patricia Campuzano. Gracias por estar y gracias por el compromiso. Gracias a vos, Fito. Bueno, Bueno, para no bien. quitarles más tiempo, tal como decía Jackie, va a ser la introducción de esta propuesta. Igual vamos interactuando y dialogando. Ante cualquier pregunta está el chat habilitado. También ustedes pueden desactivar sus micrófonos y pedirnos, por ahí detenernos, porque quizás nosotras en ese afán de contar todo y de tratar de explicar todo, quizás vamos muy rápido, así que no tengan ningún problema en interrumpirnos. Eso nada más y bueno, esperemos que todos disfrutemos de esta hermosa tarde de encuentro pensando en el proyecto en Bolleré. Bueno, bien, en cada uno de los encuentros y de los certámenes que nosotros imaginamos, le proponíamos a los estudiantes la producción de un producto final. En los inicios fueron ensayos, acompañados por audiovisuales y demás. A partir del año pasado, de la cuarta edición, nosotros le pedimos a los estudiantes la producción de una narración transmedia. Entonces, en razón de eso, la consigna de trabajo es, en este quinto certamen, detectar las huellas de lo transfronterizo en el arte, expresiones artísticas, diseñar el guión transmedia y producir una narración transmedia en distintos soportes digitales, por lo menos tres, dice el reglamento. Ahora, ¿qué implica esa consigna de detectar huellas de lo transfronterizo en el arte? Aquí lo primero que ustedes tienen que pensar, los equipos de estudiantes con sus profesores, es qué expresión artística van a elegir. En este sentido, puede ser una secuencia de, por ejemplo, si ustedes están pensando en un pintor de la zona, una secuencia de pinturas de ese autor, o si están pensando en un músico, en una serie de producciones de ese músico, o si están pensando en coreografías realizadas por distintos coreógrafos de la zona en la que ustedes habitan, también pensar en una serie de secuencias, no solamente una obra o una pintura, sino tratar de mostrar cómo ese pintor, ese escultor, ese coreógrafo, o ese autor de teatro, ese escenógrafo, o ese dibujante, o ese escritor de la zona, muestra algún aspecto que ustedes piensen que es relevante para la construcción de la identidad, para ir pensando en quiénes somos. Y yo recuerdo el año pasado, cuando nosotros le propusimos los protagonistas, hubo interesantes miradas que tienen que ver con, por ejemplo, el equipo ganador del Bachillerato Humanista nos presentó como protagonistas a los muralistas y ahí nos presentaron una serie de murales sobre la cuestión de cómo estos artistas mostraban un aspecto de la realidad. Entonces, la idea es esta, ¿no? Pensar en una manifestación artística, una expresión artística de la zona que ustedes consideren que es nodal, que es central para desentrañar nuestra identidad y nuestra identidad transfronteriza, porque es un concepto que lo venimos trabajando a través de los distintos encuentros de Embolleré, que es esta idea de la frontera como pasaje, no como límite ni como una idea cerrada, sino la transfrontera como pasajes y pasajes que pueden ser, pensando en Misiones y Paraguay, Misiones y Brasil, Misiones y Corrientes,
pero también pasajes entre lo que es el pasado y el presente, pasajes metafóricos entre esos inmigrantes que vinieron y que trajeron también sus manifestaciones de identidad y que se fueron mezclando, que por eso nosotros hablamos de un proyecto Amboyeri. Entonces, la idea es ir pensando un poco en esto. ¿Qué expresión artística que muestra esta identidad transfronteriza? Y por otro lado, abordar, hacer una investigación con respecto de lo que ustedes seleccionan, pero esa investigación tiene que tener fundamentalmente una mirada interdisciplinaria, porque es un proyecto pedagógico, cultural, pero interdisciplinario. Entonces, tienen que ir investigando desde la perspectiva de lo geográfico, de lo histórico, de la literatura y de la filosofía, cuál es el sentido de esta expresión que ustedes eligieron, o de esta secuencia de manifestaciones artísticas que ustedes eligieron. Entonces, esto es fundamental en este punto uno, ¿no? La mirada tiene que ser interdisciplinaria y la manifestación artística o las expresiones artísticas también tienen que ser abordadas desde estas perspectivas. Entonces, en esta investigación que ustedes realicen, o en esto de contar una historia a través de las manifestaciones artísticas, tiene que estar contada desde esta mirada interdisciplinaria. Es algo que hemos podido avanzar mucho con algunos equipos, pero que todavía falta profundizar en esta mirada, y esta es una invitación que hacemos a los docentes, ¿no? En la capacitación docente el otro día, Mario Bortolucci habló muy bien de cuáles son las relaciones en torno de esto de producir conocimiento a través del arte o de las expresiones artísticas. Entonces, pensar en esto, seguramente los docentes de ustedes estarán ya como teniendo en vista algo, pero la invitación es que los estudiantes agucen su mirada y también propongan a sus docentes y digan, miren, mire profesor, esta podría ser una expresión artística que nos caracteriza en esta zona. Bueno, y después viene diseñar el guión transmedia. Este una propuesta de escritura que ya vamos a ir desplegando más y producir ese contenido en por lo menos 3 soportes digitales. Yo en este punto lo que quería proponerles a ustedes, y lo hablamos con Patricia, es una vez que ustedes escucharon esta consigna de trabajo, ¿qué primeras preguntas les surge para que nosotros podamos desentrañar y después avanzamos en lo que teníamos planificado? Así que si alguien quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta o hacer una pregunta a través del chat, estamos a la espera como para decir, bueno, a ver, esto es lo que tenemos que hacer, qué dudas tenemos, qué queremos consultar, qué queremos que nos amplíen. Pueden ser los docentes también que están acompañando a sus estudiantes que quieran hacer alguna pregunta. Bueno, no hay problema si nadie quiere hacer ninguna pregunta, sabemos ir A ver, fluyendo. Buenas parece que tardes, ¿se escuchan? ¿Se sí, te escucha? escuchamos, sí. Buenas tardes, Patricia Martínez Segovia desde el Liceo Storni, con cuarto segundo. Hola. Sí, nosotros el año pasado cuando participamos usamos 3 plataformas, Instagram, TikTok y YouTube. ¿Qué otra plataforma ustedes aconsejan para poder incorporar o cambiar para este año? Mira, nosotros justamente le íbamos a proponer esto, que ustedes puedan crear una página web
como nodo, como centro, y a partir de ahí realizar la distribución en las redes y pensar de lo que vos me decís, Instagram y te faltaría X. Ah, bueno, Te faltaría X, digamos, como para armar esto. Y después en el guión, en el diseño, ir diseñando un plan de lanzamiento. Bueno, primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto y después lo siguiente. Para crear, la idea es que las narraciones transmedia tienen como característica la creación de comunidades efectivas, de La interacciones. expansión, la expansión, perdón, Jackie, Claro, justamente una de las características en este guión que se le solicita es el diseño de lo que en palabras de Carlos Escolari se denomina cross media, que es una claro. estrategia de medios, ¿sí? Es una estrategia en la que cada equipo, entre estudiantes junto con sus docentes, va a elegir en qué plataforma va a hospedar el material. Se habla en esos términos, ¿no? De hospedaje, de la primera presentación de ese material en ese contexto digital, porque hablamos de convergencia justamente como concepto que nos nuclea en la narrativa transmedia, es el hecho de ser conscientes que en simultáneo muchos mensajes circulan por diversos entornos digitales y nosotros un poco lo que les proponemos es ordenar ese circuito, ¿sí? Por dónde va a comenzar la presentación de ese material, como dice Jackie, luego cómo va a crecer esa comunidad en otras plataformas con otros lenguajes para enriquecerse. Porque la característica, justamente más adelante vamos a hablar específicamente de lo que es la narrativa transmedia, es que el prosumidor, el usuario y productor de contenidos hace aportes a esa propuesta que ustedes van a presentar. Aprovecho esta intervención para responder porque estoy viendo en el chat una pregunta que dice, creo que es el Liceo Naval, dice, buenas tardes, nosotros al elegir a nuestros protagonistas, ¿podemos elegir, por ejemplo, a un escritor, una cantante y un bailarín? ¿O tenemos que elegir protagonistas que tengan en común sus ideas? Todos bailarines, todos escritores. Eh, no hay en realidad una orientación específica. Justamente la convocatoria, lo más rico que tiene el certamen en Boyeré, es que aquello que capte la atención de ese grupo de estudiantes y docentes como una expresión artística que refleje lo transfronterizo y que sea pensada transdisciplinarmente, sea aquello que los convoque a trabajar, ¿no? Pero no definimos nosotros si tiene que ser una cantante, si tiene que ser, o sea, ustedes son libres de observar. La riqueza, justo Jackie mencionaba también a lo que expuso Mario, tiene que ver con eso de detectar nosotros mismos como ciudadanos habitantes de este territorio transfronterizo tan rico. Se cortó, se congeló. sí, sí, se quedó cortada ahí. No, el La bachillerato humanista hizo esa pregunta, nosotros no, del liceo. LL Ah, dice, buenas tardes, tengo una pregunta. LN, no sé, bueno, es el bachillerato humanista quizás. Después acá hay otra pregunta que dice, buenas tardes, ¿hay un tiempo para cada soporte digital? Bueno, esta pregunta también es muy apropiada porque justamente cuando ustedes comiencen a observar los lenguajes de cada plataforma, de cada red social, de cada soporte, van a ir descubriendo que cada soporte tiene su propio lenguaje, con su propio tiempo, con su propia manera de presentar los contenidos. Van a ir claro. viendo que, así como Jackie les decía, sí, y que fue lo que hizo el año pasado el bachillerato humanista de una manera muy linda, muy prolija, ¿no? Si lo hacen a través de un sitio web, el video no puede, por ejemplo, un audiovisual no puede exceder los 5 minutos, ¿sí? Ahora, si ustedes van a un canal de YouTube, el canal de YouTube les permite Puede, trabajar con videos de extensión hasta de una claro. hora, 2 horas, pero la idea es que ustedes piensen qué les ofrece cada soporte para hacer la producción en ese sentido con la coherencia del lenguaje apropiado, ¿sí? Claro.
El año pasado nosotros también le proponíamos específicamente, porque digamos, el proyecto también tiene como distintas líneas de investigación y demás. Una de esas líneas es esto de tenemos que profundizar las características del soporte o del medio en donde nosotros decidimos publicar la narración, esta historia, ¿no? Porque según las características de ese soporte va a ser la duración. Eh, Nosotros le pedimos por lo menos tres, pero ustedes ahí depende también de la creatividad. Lo único es que nosotros pudimos ver también como evaluadores que en algunos casos no se profundizó en la característica del soporte y no hubo esto que decía Patricia de pasajes de migraciones ordenadas de un soporte a otro o pistas para que la audiencia pudiera saber hacia dónde ir y tampoco las interacciones de la audiencia. En ese punto me parece que nosotros tenemos que, sobre todo los que ya participaron el año pasado, avanzar y profundizar. No sé si hay instituciones que este año se presentan por primera vez, entonces ahí las cuestiones son, las dudas serán distintas, ¿no? No sé si hay otra pregunta, yo acá no estoy viendo el chat, No, por eso. hasta ahora esas preguntas, Brigitte nos dice que tiene problemas de conectividad. Brigitte, seguí intentando, yo estoy haciendo las admisiones a medida que me van apareciendo acá. Hasta ahora somos 38 los que estamos conectados, pero aquel que tenga Hay alguna cursos. dificultad, si no se está pudiendo conectar, que siga intentando porque yo estoy mirando todo el tiempo para darles el admitido, ¿sí? Y Jackie, si vos querés, Avanzo. claro, porque en la próxima placa justamente están las recomendaciones. Exacto. Estas recomendaciones surgen de las presentaciones de las narraciones transmedia del año pasado, en donde los evaluadores nos fueron también compartiendo cuáles fueron las debilidades. Profundizar la mirada o la perspectiva interdisciplinaria. Este es un punto central, fundamental, porque el proyecto es interdisciplinario. Entonces, tiene como demanda básica tener la mirada desde la geografía, desde la historia, desde la literatura y desde la filosofía. Entonces, tienen que hacer consultas interdisciplinarias con docentes de estas áreas para que les puedan orientar una vez que ustedes eligieron esta manifestación artística o las secuencias de manifestaciones artísticas que ustedes consideran para su proyecto, preguntar a los profesores, bueno, desde la filosofía, qué podemos plantear, qué podemos investigar, y que nos lleva a esta pregunta: ¿quiénes somos nosotros, los de esta sociedad regional? ¿Cuáles son las características? Entonces, la perspectiva interdisciplinaria. Luego, el registro de las fuentes consultadas, y ahí nosotros ponemos de acuerdo con las normas APA 7. También es un aprendizaje para los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año, esto de ser fieles y honestos intelectualmente, desde dónde nosotros estamos citando, desde dónde estamos produciendo este conocimiento situado. Sabemos que en la producción de los textos siempre hay textos anteriores y que tenemos que citar. Podemos citarlos en las referencias bibliográficas del trabajo o podemos citarlos a medida que lo vamos tomando al pie de la letra, entrecomillados. Las normas APA 7 están disponibles en la página web. Entonces ahí ustedes pueden consultar cómo se citan o si quieren citar tweets o si quieren citar posteos de Instagram y demás, están indicados cómo hacer este asiento. Después, considerar la interacción con los prosumidores, translectores y el público. Esto que lo anticipábamos.
En la mayoría de los casos de las producciones del año pasado hubo poca interacción, ¿no? Porque las producciones, tengo entendido, es un supuesto, surgieron ya casi cuando se hicieron los zonales, entonces no hubo tanta interacción. Pero tienen que ir pensando esto. Si ustedes ya tienen la idea de lo que van a investigar, podrían armar un plan en donde ya comienzan ese lanzamiento como para que a través de las redes incluso puedan ampliar la investigación. Alentar la creación de una comunidad digital, esto que decíamos que tiene que ver con esos prosumidores, crear un plan de lanzamiento. Es importante en los dossier para docentes y para estudiantes que está en la página de Embolleré, eh, está justamente paso uno, paso dos. Una de las profesoras armó una interesante infografía, Rosana Peyuc, para orientar a los docentes, bueno, el paso uno, el paso dos, el paso tres, el paso cuatro, el paso cinco, como para ir marcando un poco esto, y eso mismo se puede hacer con el lanzamiento de las narraciones transmedia. Considerar la fluidez en la migración de un soporte, red, plataforma a otra. Esto es fundamental, que tiene que ver un poco con esa construcción del guión, esto que decía Patricia, bueno, cuál va a ser la plataforma hospedaje, y luego de ahí cómo se va a migrar a cuál, ¿no? Ir marcando esas pistas y que la migración y el pasaje sea fluido. Bueno, citar y registrar las fuentes primarias, porque en esta investigación a lo mejor ustedes pueden encontrarse con el artista o pueden encontrarse con familiares de los artistas, o si toman algún coreógrafo con los bailarines, o relatos orales y testimonios, hay que ver qué es lo que eligen. Entonces, estas cuestiones tienen que ser delicados en ser honestos intelectualmente y registrar las fuentes. Perdón, Jackie, voy a Sí. responder a una pregunta que hace Victoria Ginés. Victoria dice, buenas tardes, disculpen la molestia, pero quisiera consultar sobre si es que esto consiste en una producción audiovisual, además de una obra escrita, porque no comprendía el 100% sobre qué específicamente hay que hacer. Muchas gracias, soy alumna de Lizarn. Victoria, primero, ustedes van a trabajar con tu grupo de compañeros, van a seleccionar, van a detectar. Este es un periodo clave en el que se está dando, no hay que sentir ansiedades porque justamente este caminito recién comienza y eso es lo más apasionante, ¿no? Fíjense que el jueves pasado, el 21 de mayo, todos disfrutamos de esa presentación de todos los artistas que generosamente trajeron su propuesta al auditorio del Instituto Montoya y nos mostraron cómo en cada una de las disciplinas está impregnada esa huella de lo transfronterizo, desde lo rítmico, desde la estilización en el baile, desde la adaptación de los pasos, en la pintura, desde la selección de formas, figuras, que son tan propias a lo nuestro, ¿no? Entonces, para responder a Victoria, primero tienen que decidir junto con sus compañeros y sus profesores qué disciplina artística, qué artista, qué grupo, puede ser un bailarín, puede ser un músico, puede ser un pintor, puede ser un grupo que esté interviniendo en alguna disciplina o expresión artística en nuestra región, y a partir de ahí decidir cómo lo van a contar, cómo van a construir ese relato transmedia. El relato no necesariamente tiene que ser un audiovisual, puede ser un compilado de fotografías, puede ser un mural, lo que sí tiene que ir por escrito es el guión, es esa propuesta, es ese caminito que ustedes nos proponen para recorrer y conocer a ese artista o a ese grupo de artistas que ustedes hayan seleccionado, ¿sí? Así que, bueno, ahí, Victoria, creo que intento responder la pregunta que me haces. Primero,
focalicen y observen en este periodo, estamos todavía en ese momento que El descubrimiento. de descubrimiento y de instancia, sobre todo en el ámbito de la comunicación, se llama tormenta de ideas, ¿no? Donde uno pone sobre la mesa con sus compañeros, con sus colegas y dice, bueno, mira, a mí me interesa reflejar la vida de el Chango Espasiuk, por ejemplo. Bueno, hagamos esa mirada de la vida del Chango Espasiuk como representante transfronterizo desde la historia, desde la geografía, desde la filosofía, desde las letras, y después decidimos cómo lo contamos en los entornos digitales, ¿sí? Armamos el guión y con el guión escrito vamos proponiendo ese recorrido, ¿no? Hacemos quizás un mural de fotos en Instagram, proponemos un hilo en Twitter o X sobre la biografía del personaje, hacemos después para TikTok microvideos, por ejemplo, sobre la música de ese personaje, y así se va armando como ese entramado que va requiriendo de la toma de decisiones, pero en proceso, ¿sí? En Otra cuanto pregunta, perdón, agrego algo que tal vez responda aún con más claridad. Es decir, en cuanto al proyecto, ustedes tienen que presentar un guión, es decir, esto que decía Patricia, un escrito en donde ustedes van señalando cuál es el camino que ustedes deciden tomar para contar esa historia. Y en ese camino seguramente va a haber hitos, es decir, van a haber links a las distintas plataformas en donde ustedes armaron esa producción audiovisual de acuerdo con las características de esa red, de ese soporte. Nosotros ahora le vamos a mostrar un esquema para la elaboración de ese guión, en sí. donde... Acá Sí. dice Victoria, perdón, Jackie dice, entendí perfectamente, muchas gracias. Ah, perfecto. Perfecto. Y Gabriela, Avanzo entonces, avanzo un y poquito si no hay otra hago otra pregunta. pregunta más que aparece de Gabriela Magdalena Ortiz, que Sí, dice, buenas tardes, es decir, que al usar tres plataformas debe tener un hilo conductor o en las tres plataformas hay que publicar lo mismo no. independientemente de qué proyecto se presente. Entonces, ahí te digo, Gabriela, justamente ahora cuando nosotros avancemos en la explicación, una de las premisas de la narrativa transmedia es que no es una reproducción de un mismo producto en tres plataformas, sino que refiere a la adaptación del lenguaje específico de cada una de las plataformas. Pero vamos despacito, vamos con calma, vamos juntos, como dice Jackie. Así que Y ahí, además, pensar también en este guión, cuando ustedes decidan qué arte o qué expresión artística o qué secuencia de expresiones artísticas van a elegir, ustedes van a decidir qué van a contar y cuál va a ser el nudo y desde este nudo qué otros caminos se van a ir desprendiendo y dónde van a aparecer esos diferentes nudos a su vez. Así que yo creo que en este punto los estudiantes del secundario, estudiantes más jóvenes, nos van a enseñar a nosotros los docentes con más años, ¿no es cierto? Avanzo un poquito más. Bueno, aquí justamente hay prácticamente lo dijimos todo, ¿no? En esta infografía, lo central es lo que persigue en Bolleré Cultural como proyecto, que es la reflexión sobre la identidad cultural transfronteriza y la producción de conocimiento situado, es decir, en cada región, en cada zona, en cada lugar en donde están los estudiantes, van a mirar a su alrededor para justamente fijarse, según lo que dice aquí, qué arte, manifestaciones artísticas van a elegir. Que implique una identidad cultural transfronteriza, es exploración de las huellas de la identidad de la sociedad regional. Y luego van a pensar las formas de contar esas historias en entornos digitales. Y aquí hay unos iconos
que muestran esos o algunos de los entornos digitales que ustedes pueden elegir. Como para cerrar esta primera parte de presentación del proyecto y de lo que ustedes tienen que hacer. Guión transmedia, acá hay algunas placas que nos van mostrando cómo es ese guión, que le tenemos que poner un título a nuestro proyecto. Eh, Patricia decía el chango, bueno, pero ustedes pueden pensar un título metafórico en torno del aporte que hace el chango a la identidad cultural de nuestra sociedad regional. Entonces ahí, bueno, la búsqueda de un título, una síntesis del trabajo, del proyecto, qué es lo que ustedes están presentando, qué objetivos o qué objetivo, acá no es necesario que sean varios, a lo mejor ustedes dicen, bueno, quiero mostrar a través de distintas producciones musicales cuáles son las huellas de la identidad regional en la producción artística del Chango Espacio, por ejemplo, como objetivo, ¿no es cierto? O plantearse dos objetivos. Entonces, una vez que ustedes tienen definido esto, de toda la problemática, por ejemplo, si seguimos con la propuesta que hizo Patricia, tema o conflicto, ¿qué temática? Porque el chango en su producción artística tiene una amplia variedad de cuestiones que trata su música. Bueno, ¿qué vamos a plantear? Vamos a plantear desde dónde surge la mixtura del sonido musical, o vamos a plantear el abordaje de las letras en los temas musicales que él produce, o vamos a abordar digamos, con qué otros artistas compartió, o vamos a abordar dónde se formó en esto que nos muestra hoy. Bueno, ahí hay que definir, cuando decimos tema o conflicto, hay que definir, hay que acotar qué vamos a abordar en nuestro proyecto. Bueno, qué manifestación o manifestaciones artísticas, acá ustedes deciden, ¿no es cierto? Van a abordar la música del Chango Espasiuk, pero al mismo tiempo pueden decir producciones pictóricas en torno de lo que plantea el Chango Espasiuk. Bueno, eso cada uno de ustedes decidirá. Protagonistas, escenarios y o tiempos transfronterizos. Esto implica de pensar, bueno, a ver, el Chango Espasiuk, si bien es un músico misionero, ha viajado por el mundo y también ha traído aportes, ¿no es cierto? Entonces, plantear estos escenarios y qué aportes ha recibido de los distintos escenarios o a través del tiempo. El otro día en la capacitación, los músicos y los coreógrafos nos hablaban de un sonido que es en qué lugar surge el sonido de la polca. Sé muy poco de música, pero me quedó clarito esto de los cuatro compases en este pueblo de Europa y cómo ese sonido llega a América, cómo llega a Estados Unidos, a México, a Perú y a nuestra zona, y cómo se va modificando de acuerdo con la acentuación de esos sonidos en distintos lugares. Eso lo pueden preguntar a los profesores que estuvieron en la capacitación. Bueno, esta es una línea de trabajo que es el sonido, pero se puede trabajar las influencias que recibió un artista, o se puede trabajar las colaboraciones que tuvo ese artista. Hay, por ejemplo, escritores que se afilian con dibujantes o caricaturescos para presentar su obra con dibujos o con pinturas eh, o con música. Recuerdo la producción del Negro en su momento que presenta su obra con música también. Bueno, entonces ahí también para que ustedes puedan pensar
estos aportes desde la historia, desde la geografía, y qué sentido desde la filosofía y desde lo literario, ¿no? Ahí Bueno, hago sí. también un aporte que por ahí puede ayudarles a clarificar, ¿no? El músico, el baterista Cacho Bernal, en el primer encuentro que tuvimos pensando en esta propuesta tan disruptiva, ¿no? De que sean los propios artistas los que nos cuenten respecto a las huellas transfronterizas en su obra. Cacho Bernal nos decía que cuando nosotros le convocamos, a él automáticamente se le figuró el mapa de la provincia de Misiones y dijo algo que a mí también, así como dice Jackie, no sé de música, pero soy melómana, me encanta la música y cuando alguien me enseña cosas tan maravillosas como estos maestros que estuvieron acá, me quedo pensando, ¿no? Cuán atravesados estamos todos por esas maneras de ser y estar en un lugar, ¿no? Cacho decía que uno toca de acuerdo a cómo habla. Y él decía, si yo me figuro un mapa de la provincia de Misiones, todos los pueblos que están al margen de Brasil van a tener un ritmo, una musicalidad que les es propia. Los pueblos que están en la frontera con Paraguay, otra. Y los que están en el centro van a tener mucho más impregnado lo que trajeron de Europa. Eso nos comentó. Y esto comparto con ustedes simplemente a modo de reflexión sobre cómo el arte tiene tantas capas para analizar y para reflexionar desde lo filosófico, desde lo histórico, desde lo literario, desde la geografía y también desde, en este caso, el profesorado de artes que se suma, ¿no? Un artista en su obra tiene toda esa trayectoria, toda esa biografía impregnada. Y en esta propuesta que nosotros hacemos es que ustedes observen, reflexionen y después elijan cómo contarlo, ¿no? Con el guión transmedia. Hay una pregunta más acá. No estoy pudiendo ver el nombre de la persona. Dice, buenas tardes, ¿cuáles son los criterios que tienen en cuenta en relación a crear contenido con IA? Respecto a la inteligencia artificial para el audiovisual, no hay ningún prejuicio. O sea, yo quiero que, como profesora que soy de la materia Televisión 3 en la carrera de productor, no estamos peleados con la inteligencia artificial. Sí les pedimos que si quieren hacer el proceso de manera artesanal y propia, es mucho más rico. Recuerden que la inteligencia artificial en algunas veces acorta caminos, pero en otra también nos excluye de la experiencia. Y en ese sentido, para un trabajo como este, la observación y lo que nos atraviesa por el cuerpo, les puedo asegurar que es mucho más interesante hacerlo uno mismo. Quizás con el error de lo humano, pero no se pierdan de la experiencia. Bien. Después dice audiencias, usuarios, translectores. Aquí definir qué interacciones serán posibles. Sabemos que los translectores son aquellos que pueden participar de manera activa, crear y aportar contenidos a la propuesta que se hace en el soporte que ustedes elijan. Entonces, en ese punto también es importante que podamos crecer en esta propuesta, que, que podamos efectivamente dirigirnos a una audiencia real y que esa audiencia se siente interesada en aportar contenidos y en hacer crecer en lo que nosotros les estamos proponiendo en el proyecto. Plataformas, soportes o medios. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, por lo menos tres. Esto lo establece el reglamento. De ahí en más, cada equipo decidirá qué otros soportes, qué otros medios usa. Y esto que decíamos ya, determinar qué historia se desarrollará en cada una. Ustedes saben que una vez que ustedes elijan qué historia quieren contar, lo van a hacer a través de los múltiples medios, pero también van a definir qué estilo.
porque no necesariamente tiene que ser un estilo formal, sino que también pueden usar la ironía, pueden usar la exageración, pueden usar lo que tanto circula hoy, que son los memes. Bueno, ahí dejo librado a los equipos que son tan creativos siempre, ¿no? Bueno, ahí este sería, digamos, lo que ustedes van a proponer, van a presentar el guión, ¿no? Pueden usar, si quieren, este esquema o pueden hacerlo en una hoja 4 en donde van determinando los distintos aspectos y con los links, una vez que ustedes ya definan qué plataforma es soporte, con el link para que cada uno de nosotros o los evaluadores, una vez que lea el guión, pueda ir y migrar y ver la propuesta en cada una de sus historias. Saben ustedes que este proyecto está organizado en 3 zonas, entonces van a surgir dos ganadores de cada zona, zona norte, zona centro y zona sur, y ganadores de Brasil y de Paraguay. Brasil siempre participa, estamos dedicados a captar la participación de estudiantes de Paraguay y de el sur de Corrientes. Dije bien, ¿no? Dije, Fito, dije sur o norte de Corrientes, sería norte de Corrientes, ¿no? El nordeste de Corrientes, sí, Nordeste, forma sí, parte de la región misionera. claro. Así es. Terminé de decir y me dije, uy, creo que me equivoqué. Bueno, avanzo la otra placa, mira, creo que ahí Patricia va. Definición de narrativas transmedia. Bueno, ahí nos vamos a amigar un poquito con el autor, ¿no? Porque no podemos dejar de mencionar que estos conceptos vienen de la teoría de la comunicación. Ustedes saben, los más jóvenes sobre todo, que la comunicación de la mano a la tecnología fue transitando la ruptura de paradigmas a una velocidad que a veces va más rápido de la propia reflexión que podemos hacer respecto a los cambios, ¿no? Y como hoy les anticipé, primero aparece el concepto de convergencia digital, que es un concepto que lo imprime Henry Jenkins, que dice que hemos entrado a una era de convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de contenido a través de múltiples canales. Esto que decíamos hoy, ¿no? Mientras nosotros estamos acá conversando en un entorno que también es digital, cientos de miles de mensajes circulan en las diferentes plataformas y en los diferentes entornos digitales, creando sus propias narrativas con la participación de cada uno de los usuarios y prosumidores y translectores, como decía Jackie, ¿sí? Entonces, para definir narrativa transmedia, nosotros primero tenemos que comprender lo que es la convergencia digital. Esa convergencia en la que estamos todos inmersos desde el minuto cero cuando nos levantamos y agarramos el teléfono y mandamos un mensaje de WhatsApp o miramos una publicación en YouTube o abrimos y scrolleamos en TikTok o miramos el muro de Instagram o vamos a Facebook y vemos un mensaje. Eso es navegar en ese entorno digital, ¿sí? Y esa narrativa tiene una lógica, tiene una estructura, tiene un devenir, que es lo que nosotros les proponemos mirar juntos para el proyecto de narrativa transmedia, ¿no? Jenkins también dice, cada medio hace lo mejor que sabe hacer. Una historia puede ser introducida en un largometraje, expandirse, esa es una de las características de la narrativa transmedia, la expansión. En la televisión, en las novelas, en cómics, este mundo puede ser explorado y vivido a través de un videojuego. Esto que Jackie les proponía en un principio, ¿no? Anímense a soñar, anímense a ser creativos, a proponer distintas maneras de contar una misma historia de acuerdo al lenguaje que las múltiples plataformas nos proponen. Así que a partir de ahí, justamente, dice Carlos Escolari, que toma palabras de Jenkins. Escolari también toma y parafrasea mucho a Marshall McLuhan, que también fue un gran pensador de la disciplina comunicación, ¿no? Del campo disciplinar de la comunicación.
y dice que las narrativas transmedia son historias contadas a través de múltiples medios. En la actualidad, las historias más significativas tienden a fluir a través de múltiples plataformas mediáticas. Es una forma particular de narrativa, puede ser verbal, icónica, audiovisual, interactiva. Por eso Jackie les mencionaba, ¿no?, que no necesariamente es un audiovisual, puede ser el formato que ustedes elijan. Puede ser a través de imágenes, puede ser a través de sonido con imágenes. Simplemente hay que tener en claro cómo queremos armar ese recorrido que ustedes nos van a proponer a nosotros sobre un artista o sobre una expresión artística o una disciplina en particular. Dice también Scolari, no son adaptaciones de un lenguaje a otro, ¿sí? No es que yo hago un video y ese mismo video lo uso para TikTok, lo uso para Instagram, lo uso para YouTube. No, yo tengo que explorar cómo es el formato de cada uno de los soportes que elijo, porque cada uno tiene su lenguaje que le es propio. Yo mencioné Facebook, sabemos que por ahí los más adultos usamos Facebook, la gente más joven está más en TikTok o están más en En Twitter, Instagram. en Instagram. Si ustedes observan, fíjense que es natural a todos nosotros el uso de las redes sociales, pero a veces reflexionamos muy poco cuál es el lenguaje específico de cada una de esos entornos, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros interactuamos en Instagram, lo hacemos a través de buenas fotografías, buenos videos, textos breves, ¿sí? Cuando lo hacemos a través de X o Twitter, usamos los famosos 120, 140 caracteres y casi no usamos fotos o usamos más bien memes o determinados iconos, signos, isologos, porque justamente el espacio en X es de texto y texto breve pero contundente, ¿sí? También se pueden armar hilos de texto en X, donde uno, por ejemplo, yo les decía hoy a modo de ejemplo, si hablamos del Chango Espaciú, podemos, por ejemplo, describir su trayectoria con un hilo en X y podemos combinar ese hilo con un video que vaya, por ejemplo, a un canal de YouTube, donde podemos contar brevemente su historia y podemos conectar YouTube con videos más cortos de sus presentaciones en TikTok, por ejemplo, y a la vez también podemos de alguna manera tener otra relación con, por ejemplo, Facebook también. Pero cada plataforma tiene su propia manera de contar, ¿sí? Así También que me acuerdo que el año pasado, muy interesante, algunos equipos de estudiantes entrevistaron a los protagonistas. Y ahí lo hicieron y alojaron en YouTube esas entrevistas o armaron podcast de radio con las entrevistas de los protagonistas, los Núñez, por ejemplo, recuerdo, o con los autores de los murales. Así que eso también se puede pensar. sí, bueno, si pasamos las características de la narrativa transmedia, bueno, hoy un poco ya al principio con Jackie les fuimos orientando, ¿no? Una de las características es la expansión. Cuando hablamos de expansión, hablamos justamente de esto que recién yo trataba de conectar, ¿no? De contar sobre una historia, sobre una disciplina artística o un artista en particular, haciendo que esa propuesta se expanda en otras plataformas respetando los lenguajes de cada una. ¿Y por qué hablamos de expansión? Porque en la expansión es donde aparece ese lector que interviene, que opina, que hace su aporte y que enriquece esa pequeña comunidad digital que se va armando, ¿sí? Habla de continuidad también Carlos Scolari, porque dice justamente los mundos de la narrativa transmedia necesitan esa continuidad a través de diferentes lenguajes, medios y plataformas en que se expresan, ¿sí? Van enriqueciéndose con esa propuesta. La inmersión, eso de ser parte, ¿sí? Son experiencias individuales, por eso yo cuando comenzamos este encuentro les decía que aprovechen esta instancia para observar con ojos curiosos, con ojos extraños el propio entorno, para descubrir en qué
en qué expresión vibra nuestra identidad, en qué expresión encontramos eso que nos es propio y que no se parece a ningún habitante ni de la Pampa, ni del sur, ni del norte de la Argentina, no por ser mejores ni peores, simplemente por ser distintos, ¿sí? Donde esa siesta posadeña me hace sentir misionero, donde esa mandarina al sol nos vuelve más misioneros que nunca, el mate, el ritmo, que está plasmado en infinidad de obras de pintores, de músicos, de escritores y demás, ¿no? Bueno, para no irme por las ramas, habla de inmersión, habla de construcción de mundos, que proponen mundos narrativos justamente, ¿no? La serialidad, es decir, cuando ustedes empiezan a presentar sus posteos, no es que van a presentar un posteo y se terminó, porque ustedes van a tener que ir dándole riqueza a esas publicaciones. Una de las cuestiones claves es que ustedes deben saber más que nosotros, la gente joven, que de qué se nutre la red social, de la periodicidad de la publicación. Si uno publica una foto y después durante 2 años deja de publicar, eso aparece como un perfil inactivo, ¿sí? Entonces, hay una serialidad que requiere de piezas, de fragmentos que se organizan en una secuencia lineal, no lineal, perdón, que va proponiendo de acuerdo al lenguaje distintas propuestas. Aparece la subjetividad, ¿sí? Esa manera de ver distinta y por eso enriquecida, enriquecida por la opinión, enriquecida por las propuestas. La realización, acá aparece el consumidor como un rol fundamental, ¿sí? En la construcción de la narrativa transmedia. Por ejemplo, los fandoms, ¿sí? Cuando un fan se agrupa y le da como relevancia a la historia, ahí empieza a moverse esas diferentes miradas sobre un mismo hecho, en este caso un hecho artístico, ¿no? Así que hasta ahí entonces con lo que Carlos Escolari escribió, estos textos son extraídos del libro Narrativas Transmedia que fue publicado en el año 2013 y bueno, a los que les empiece a gustar la comunicación, abracen con amor a McLuhan, a Escolari, a Jenkins, porque realmente mirar nuestro entorno desde esa mirada también es muy apasionante, ¿no? Cualquier ampliación de los temas están los dossiers en la página del dossier para docentes, el dossier para estudiantes. Hay algunas sugerencias de cómo mirar desde las distintas perspectivas, desde la geografía, desde la historia, desde la literatura, desde lo filosófico. Así que esperamos haber aclarado, no sé si quedan algunas preguntas. Estamos disponibles porque estamos acá para ustedes. Ustedes saben que este tiempo y este espacio virtual se abrió para estar cerca y para que ustedes se animen a preguntarnos, así como fueron surgiendo dudas. Tratamos de proponer una mirada muy leve sobre la teoría para no ser tampoco extensos, pero si algo quedó sin concluir o con dudas, estamos con Jackie un rato más acá para que nos pregunten lo que necesiten saber. Anímense que ninguna es una... Acá no le ponemos nota, ni Jackie ni yo. Hagan de cuenta que esto es una, como les dije hoy, una lluvia de ideas, ¿no? Una tormenta creativa, una tormenta para empezar a pensar cómo recorrer nuestras calles, nuestros ríos, nuestros paisajes, a ver cómo sentimos y en dónde conectamos con algún artista, ¿no? Bueno, si no surgen dudas, los docentes no quieren preguntarnos algo. Acá aparece una pregunta del CEP número 11. Dice, buenas tardes, primera vez participando. Bienvenidos entonces, bienvenidos, bienvenidos, lo que necesiten Bien. saber.
A Eso, mí me encanta. bienvenidos. También hay un mail que ustedes lo pueden encontrar en la página de Embolleré Cultural, al que pueden preguntar cualquier duda que tengan. Sí, sí, Acá me Canti, preguntan, Jackie, cantidad de alumnos por producción y por colegio. No hay. claro. No, no, no hay. Solamente son equipos de 2 estudiantes. Si ustedes quieren presentar varios equipos, no hay ninguna dificultad. Son 2 estudiantes que incluso no necesariamente tienen que ser del mismo curso. Puede ser un estudiante de cuarto y uno de quinto. Pueden ahí, o de quinto y de sexto para las escuelas técnicas, con 2 profesores asesores. Si bien son 4 los profesores que tienen la mirada interdisciplinaria, 2 deberían inscribirse como asesores. Ujú. Ya están disponibles los formularios de inscripción también en la página de Embolleré Cultural, en donde ustedes deberían enviar las inscripciones. Acá aparece una pregunta, es muy interesante lo que pasa en el chat, pero igual también si quieren desactivar el silencio de sus micrófonos, sería hermoso escucharlos, ¿no? Porque, bueno, entiendan este encuentro como un encuentro informal en donde es una conversación. Acá me pregunta, a ver, el Instituto Superior Santa Catalina dice, buenas tardes, ¿cuál fue el error más frecuente que creen que hay que tener cuidado? Bueno, ya que un poco hizo una introducción hablando justamente de las recomendaciones, nosotros no nos referimos a errores, pero sí a tener en cuenta, primero, las consignas del certamen, que están muy claras, están muy bien especificadas, y después tener en cuenta este desafío que nos propone la mirada de primero la selección del artista y Ahí también le después, puse la selección de las recomendaciones que tiene que ver un poco con eso. si ustedes quieren, pueden sacar captura de pantalla y se lo guardan para tener como una suerte de ayuda a memoria. Pero no hablamos de error, ¿sí? Hablamos de, bueno, debilidades que hay que ir como observando porque no se olviden de que este certamen va tomando forma con ustedes. Nosotros hacemos una propuesta, pero el año pasado justo nos emocionaba mucho con Jackie cuando nos tocó estar en la final zonal, porque lo más lindo que sucede acá es que nosotros simplemente les orientamos en nuestros saberes específicos, pero una vez que ustedes se apropian, siempre las producciones superan las expectativas. Sí. Eh, por eso no hablamos de error, porque no hay un error, son miradas, y las miradas sobre lo artístico, lo cultural, siempre es subjetivo y por lo tanto siempre tiene una impronta propia y especial, ¿no? Preguntan, ¿cuál es la página? Ruiz Díaz Nicolás. Si vos entrás al sitio del Instituto Montoya, que es www.isparm.edu.ar, vos vas a ver que al final de la presentación del sitio hay un enlace específico de Embolleré Cultural 2026. Haces clic ahí y ya te van a aparecer las bases del certamen, el formulario de inscripción, el dossier, las orientaciones y también el calendario de las próximas capacitaciones. Sí, incluso los materiales, entre los materiales está el reglamento, que sería muy interesante echarle un vistazo, sobre todo a aquellas instituciones que se suman por primera vez, que para nosotros es gratísimo que se sumen, y para las instituciones que ya vienen acompañándonos desde la primera vez de aquel 2022. Entonces, miren ahí el reglamento, porque también hacia el final hay un anexo con la rúbrica de evaluación. Es decir, que tienen ahí algunas pistas de cuál es la mirada de los evaluadores, que también orienta en la producción. Así que
En esa página que le dijo Patricia van a encontrar todo este material, incluso fotos de participaciones anteriores y demás. Acá dice, hola, soy Freming Daniela del ISAM de Puerto Rico. Con el tema de las plataformas, dice ella, hay que crear nuevas cuentas o se puede subir desde una cuenta ya existente. Muchas gracias. Mira, Daniela, lo más interesante es que ustedes van a trabajar con una suerte de propuesta de cross media, así se llama. Entonces, lo que vas a necesitar hacer o crear es la cuenta específica de ese proyecto, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, los estudiantes de los proyectos que ganaron armaron perfiles específicos. Hablo de perfiles porque me estoy acordando en este momento de el Liceo Naval Militar Almirante Storni, que trabajó muy bien con una recuperación de Krasiuk, que fue una de las víctimas del Ara San Juan, y crearon un sitio web, una plataforma de Instagram con un perfil específico que tenía un nombre de fantasía en homenaje justamente a esta persona. Y Mar lo mismo, Azul me parece que era. Mar Azul. Exacto. Y entonces la propuesta es que se cree un perfil específico de acuerdo a la denominación del proyecto, ¿sí? Porque es también más fácil después para identificarlo. Por eso lo ideal sería que no trabajen de los perfiles personales, sino que se pongan de acuerdo en el equipo en el que estén trabajando y creen un perfil o un sitio que sea específico del proyecto. Claro, puede ser el título metafórico que le den al proyecto el nombre de la cuenta. Sí, Y después, cuando ustedes hacen los posteos, arroben a la cuenta el de bolleré. Bolleré, porque nosotros tenemos un Instagram al que pueden ustedes arrobar y así nos participan. Acá me dice ya, Silencio azul, me dice Patricia. Ay, no, se nos mezcló. Dijimos mar azul porque nos acordábamos de la presentación que hicieron ahí en el tan instituto. emocionante. Sí, silencio azul. Bueno, así Ahí, que arroben y usen el hashtag Perdón, también. perdón por corregir, pero el otro día que No, quedamos muy emocionadas con el tema de las metáforas. ¿Qué metáfora esta la del silencio azul? Porque se refería a silencio por la muerte que envolvió, ¿no? A Lara y sobre todo a Eliana, y azul por el mar y todo lo que significa azul, el color de la armada. sí, Es muy está rica en la bien. metáfora. Sí, sí, está bien, Patricia. ahí, Patricia, coincidís conmigo entonces que siempre a nosotras no, digo nosotras por Jackie y yo que siempre somos las lloronas y las más sensibles, siempre nos emociona el resultado final, ¿no? Porque esto empieza con esta instancia que es simplemente la propuesta, pero una vez que ustedes se apropian, los productos son superadores, hermosos, Sí, y porque eso es, también la puesta en escena de este proyecto después es tan creativo que es un júbilo para el alma. sí, realmente. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Soy profesora Hola. de historia en el Instituto San Basilio Magno, la primera vez que estoy participando como Ay, qué tutora, lindo. y quisiera saber cómo es la presentación, el modo de presentación, a medida que tenemos distintas etapas de evaluación, puede ser, qué Sí. formato hay que presentar, qué Sí, características tiene que tener y por dónde se envía ese trabajo. Gracias. la idea de la... Hay una instancia institucional que ustedes, hoy decía Patricia, pueden participar todos, pero ustedes pueden organizar una instancia institucional en donde ustedes deciden seleccionar aquellos trabajos que van a ser presentados en la instancia zonal. Eh, la instancia zonal este año va a ser en el bachillerato humanista de la zona sur. La zona centro no está definido el espacio y la zona norte, pero sí están definidas las fechas. Y ahí en la instancia zonal se eligen dos trabajos. El año pasado, debido a
también los trabajos fueron extraordinarios. Le pedimos al coordinador y demás que nos dejaran elegir al jurado tres trabajos y elegimos tres para llevar a la instancia final, que en la instancia final se presentan dos o tres trabajos de cada zona. As- Para repasar, acá abrí el sitio. En está. zona centro, la evaluación zonal va a ser el 8 de septiembre, en zona sur va a ser el 10 de septiembre y en zona norte, perdón, el 10 de septiembre en zona norte y el 15 de septiembre en zona sur. En este caso, la profesora Alejandra del Instituto San Basilio, en el formulario de inscripción, está en el sitio en Bolleré, ¿sí? Entrando al sitio web del Montoya, vas al sitio de Bolleré Cultural y vas a cliquear en el formulario de inscripciones. Ahí mismo ya se inscriben como institución y como tal les decía Jackie, ustedes pueden elegir dentro del curso cuántas propuestas van a querer presentar o qué propuesta van a querer presentar y a partir de ahí comienzan a participar de las zonales, ¿sí? En las zonales van a ir a competir con otros colegios, ¿se entiende? Con otros establecimientos. Acá me preguntan por chat, es nuestra primera vez, tenemos una duda. ¿Qué aspectos consideran indispensables para que una narrativa sea realmente transmedia y no solamente multimedia? Bueno, lo transmedia un poco fue lo que estuvimos desarrollando. Tiene que haber como una comprensión real del lenguaje de cada una de las plataformas o formatos en los que ustedes se presenten, ¿sí? Si van a hacer un trabajo transmedia, tiene que haber un correlato entre lo que presentan, por ejemplo, en un sitio como hospedador, que conecte e invite a la vez, creando cierta expectativa de uno para con otro, que construya comunidad digital, es decir, que haya gente que, en este caso pueden ser los mismos estudiantes, vayan comentando, vayan haciendo aportes, lo reposteen a través de arrobas o hashtag y se genere esa circulación que es lo que le da como característica principal a la narrativa transmedia, ¿sí? Cuando hablamos de multimedia, lo único que hablamos es de los distintos formatos para comunicar. Lo multimedia es decir, puedo hacer un video, puedo hacer un podcast o puedo hacer un texto, ¿sí? Eso sería lo multimedial. Lo transmedial es que exista una circulación que genere una expansión comunicativa, una conversación, en este caso entre translectores, prosumidores y demás, y que haya una apropiación de ese relato, ¿sí? No sé si queda claro para el Instituto Lourdes. Lourdes es de Campo Grande, tengo entendido. Si te animás, Lourdes, no, no es el nombre, no me dice. Dice solo Instituto Lourdes. Si, a López Maribel. Si te animás, Maribel, a abrir el micrófono y nos contás de dónde te estás comunicando, porque entonces también nosotros sabemos cómo ayudarlos, cómo estar un poco más cerca para acompañarlos en el proceso. Son de Campo Grande, esa es la pregunta que había hecho Jackie. Sí, claro, me parece que son de Campo Grande. Bueno, Bueno, sí, ¿les quedó sí. claro el tema de lo transmedia? Elegir un hospedador, ¿sí? Elegir una plataforma en la que ustedes van a contar la historia, pero hacer también la expansión en otras plataformas, ¿sí? Hola, buenas tardes. Me Sí, presento, soy el cadete de cuarto año Rodríguez Brad del Liceo Storni de cuarto segunda y tenía una pregunta para hacerles. sí. Quería saber si se valora cualquier tipo de arte, ya sea escrito o solamente se enfoca la cultura transfronteriza a través de el arte, por ejemplo, musical o una obra, un dibujo, un cuadro, por ejemplo.
No, no. También las obras escritas de nuestros escritores de la zona también son válidos. Incluso pueden ser obras escritas, pero también pueden ser relatos orales. Ustedes pueden pensar en relatos orales sobre determinado grupo etario, sobre alguna cuestión de la identidad, mitos también. Así que los escritores están, sí, sus obras no, no estamos abordando en este momento los protagonistas, porque si nos centramos en el protagonista, capaz que ahí, pero podemos pensar en la producción artística de un escritor y hacer un camino ahí para ayudarnos a pensar qué propuesta nos hizo este escritor a través de sus obras sobre la identidad regional. Ahí me contesta Maribel y me dice, somos de Puerto Piray. Así que Ah, bueno, bien, mira, qué bueno, feliz. bienvenidos, bienvenidos. Bueno. Creo que quedó abierta la propuesta, entonces los animamos a que ustedes piensen en qué manifestación artística van a elegir, en qué proyecto van a armar, qué historias quieren contar y a través de qué medios. Y cualquier cosa, estamos a disposición, el mail del proyecto está a disposición de ustedes. Aquellos docentes que tienen vinculación con los docentes que estamos vinculados al proyecto pueden hacernos consultas, no hay ningún problema, así que les agradecemos por estar en este taller y los seguimos esperando para que este proyecto llegue a todos. No sé, Patricia, si Sí, ahí cerramos. justamente en el chat les puse a todos, porque bueno, Jackie no está viendo el chat, yo estoy escribiendo y estoy admitiendo, y en nombre, bueno, en este caso de las dos, pero de todo el equipo en Bolleré, les agradecemos, puse gracias por conectarse, estamos a disposición para acompañarlos en este proceso. Tal como conversamos al principio, hoy es el primer pasito, la primera aproximación, pero no se sientan solos, si surgen dudas, sabemos que es un proyecto ambicioso, complejo, de múltiples miradas, así que vamos a estar cerquita, ¿sí? Nos mandan un correo, nos piden un encuentro virtual, que van a haber varios y estaremos ahí a las órdenes. Felicitaciones a todos y nos seguimos viendo, nos seguimos encontrando. Chau a todos, un abrazo. Chao, chao, un abrazo.